Estamos ahí a 1 o 2 minutos de regresar, mientras vamos ordenándonos, hay unos minutos, siempre les compartimos antes el link de la encuesta, de las presentaciones anteriores. Ahí vamos a compartirlo ahí por el chat, para poder comentar acerca de las presentaciones que vieron previamente, ¿no? Les agradecemos a todos los que puedan ir respondiendo a esta encuesta. Siempre nos interesa ver cómo mejorar las próximas actividades que vamos organizando. Un poquito estamos listos. Ahí don Juan. Juan se va listando ahí para comenzar. Bueno, la verdad es que es una alegría también siempre Colombia presente en esto, a pesar de que ahora está en Canadá, pero o ya, no sé si ya volviste a las tierras paisas, ¿viste? No, seguís ahí en Canadá, ¿viste? Pero ya volverás a tus tierras, ¿no? Todavía por acá en Canadá, Juan. Bien, ya volverá. Bueno, la verdad que es un gusto contar con Juan Esteban. Acá, digamos, ahora viene un bloque a la tarde, viene de los ingenieros, digamos. Es una tarde de ingenieros. Después Alejandra también tiene ese perfil más duro, en el buen sentido. La verdad que es una alegría poder contar hoy con la presencia de Juan. Juan Esteban Durango es ingeniero de sistemas, es una persona sumamente formada en todo lo que es inteligencia de negocios, en administración de negocios. Viene trabajando hace un tiempo en una empresa que se llama Arus, del grupo Sura, una empresa que se dedica a problemas y desarrollos tecnológicos. Y la verdad que es sumamente interesante lo que vienen haciendo. Más no trabajan solo en temas de analítica de recursos humanos, sino que trabajan en diversos proyectos que tienen que ver con tecnología. Y comentando y conversando los diversos temas que vienen trabajando y los desarrollos que fueron haciendo ya de tecnologías más complejas, más sofisticadas, nos pareció sumamente interesante que conte su experiencia, el desarrollo que hicieron en aplicar herramientas de Speech Analytics a problemas de los procesos de egreso. Así que bueno, Juan, es un gusto tenerte acá. Así estoy expectante de escuchar lo que tenés hoy para compartir. Vale, por supuesto, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Veo que hay muchas personas conectadas. Tuve la oportunidad de estar presente en las charlas anteriores, temas demasiado interesantes. Entonces, pues nada, solo espero que esta charla finalmente termine de complementar o de aportar un poco a todo ese conocimiento que se pretende con estos espacios. Muchas gracias por la introducción. Voy a cortarte ya por un segundo aquí la presentación y voy a tomar control, ¿vale? Bueno. Entonces, vamos a comenzar un poco este espacio. Pues me parece prudente darle contexto a toda la audiencia, un poco de qué compañía es Arus, ¿cierto? Para que sepan de alguna forma por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, rápidamente, esta charla le quisimos dar el nombre o se le atribuyó el nombre de La verdad detrás de la voz, el secreto mejor guardado, ¿sí? Una solución con base en todo lo que son tecnologías de Speech Analytics y Voice Analytics, ¿listo? Digamos que desde acá parte o partirá toda la charla que vamos a exponer el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, un poquito de lo que es Arus. Arus es una compañía que pertenece al Grupo Sura. Grupo Sura tiene una operación fuerte a nivel de todo Latinoamérica y Centroamérica. Y Arus es una de sus tantas compañías. Nosotros somos la compañía con un fuerte marco en tecnología, en prestación de servicios de outsourcing de tecnología y adicionalmente outsourcing de procesos. En general, nuestra propuesta de valor está en un marco y es tener la capacidad de unir las capacidades humanas con todo el ámbito digital. Esto 100% orientado a lo que es el mundo de la transformación hacia lo digital, ¿sí? Porque finalmente la tecnología no es más que un habilitador de esa transformación. La transformación realmente la materializamos somos nosotros. Habiendo dicho eso, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos o hicimos el planteamiento de un proyecto de Speech Analytics, realmente no nació con una orientación a lo que era el recurso humano o la gestión de los recursos humanos dentro de la compañía.
No obstante, a modo de experiencia, en el año 2018, nuestra gerencia de recursos humanos, digamos, me busca con un reto y era, básicamente me planteaba, Juan, yo quiero entender por qué realmente se van los empleados de nuestra compañía. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa realidad alrededor de una renuncia? Esto se daba mucho, básicamente porque teníamos un mito dentro de la compañía y era, ojo, los empleados no le renuncian a la compañía, le renuncian al jefe. Teníamos eso tan metido que, por tanto, situaciones de ese estilo nos generaban un sesgo a todos y todo era en pro del jefe, del jefe, del jefe, de una mejora hacia el jefe, de una capacitación hacia el jefe, todo hacia el jefe, ¿sí? Cuando nosotros entendimos un poco ese dolor, empezamos a escudriñar y a pretender entender esto. Digamos que en este punto, nosotros en el mundo de la analítica nos ceñimos fuertemente a un método de trabajo que se denomina CRISDM. Creo que muchos lo pueden conocer metodológicamente hablando. Ahora, ese método les hemos hecho una serie digamos, de transformaciones o de customizaciones al servicio de nosotros en la compañía, pero básicamente esa es la base. Ahora, ese método, un poco y todo lo que ha sido la investigación, nos va guiando es, venga, ¿qué hay alrededor de eso? Voy a dar algunos precedentes acá, un poco de la consultora McKinsey, en donde recientemente, en el mes de septiembre, liberó un artículo en donde manifestaba que el 40% de los trabajadores encuestados declararon que probablemente en los siguientes 3 o 6 meses pudieran renunciar a la compañía, ¿sí? Luego, profundizando un poco más, encontraban que el 54% de los trabajadores eh, pretendían renunciar, era básicamente porque no se sentían valorados por la organización. Pero adicionalmente, el 51% decían que a la larga tampoco tenían sentido de pertenencia por su labor con la compañía. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque es que si yo estoy pensando en el motivo por el cual se van los colaboradores de mi compañía, digamos, estos se convierten en insights para empezar a asociar si estas investigaciones que hacen las grandes consultoras también pudieran estar asociadas a mi compañía. Ahora, hay un tema un tanto más crítico. El hecho de que se nos vayan nuestros recursos humanos de la compañía tiene un golpecito un poco más fuerte y lo voy a hablar en términos financieros. Las cifras que ustedes ven acá son los porcentajes de rotación de personal anual que se dan en diferentes industrias, ¿sí? Entonces, aquí, si empezamos a mirar cada una de nuestras industrias, nos damos cuenta cómo esto impacta, porque a la larga, el hecho de que se me vaya un colaborador implica que el nuevo tiene que ser capacitado, tiene que ser formado, probablemente durante un tiempo yo pierda productividad en mi compañía y quizás me vea visto en situaciones de riesgo de mayor impacto. En el caso de Arus, particularmente, Arus pertenece al mundo de servicios profesionales, ¿sí? Ese 11.4%. A modo de ejemplo, en un escenario del sector retail, una compañía que tuviese 5,000 empleados, más o menos al año estaría invirtiendo en procesos fallidos de selección alrededor de $65,000. Eso es un dinero muy suficiente a la hora de uno empezar a considerar mecanismos para disminuir la rotación o pretender unos procesos de selección más efectivos. Cuando nosotros decidimos incursionar entonces en el proyecto de Speech Analytics, un poco lo que pretendíamos era encontrar o entender esos sentimientos que hay detrás de que una persona renuncie. Pero eso no es tan sencillo de encontrarlo. ¿Por qué? Porque pasa que nos fuimos a lo que se hacía en ese momento y a lo que hoy hacen muchas compañías. De hecho, antes de la charla, investigué un poco mejor de qué había de nuevo en este campo, al menos de lo que hay expuesto en la web, y no encontré mucho muy diferente, más allá de métodos, pero no herramental o mecanismos que pudieran cambiar esto.
Para un poco de contexto respecto a lo que son los retiros en una compañía. La cobertura de las entrevistas de retiro suele ser inferior al 50%. ¿Qué significa esta parte o esta situación? Es normalmente cuando un colaborador renuncia, no necesariamente siempre me va a atender a mí para entender el por qué se fue. Y en nuestra compañía o en este escenario, usualmente de 10 empleados que se iban, máximo 5 nos respondían a nosotros a la encuesta o a la entrevista de retiro. Los otros 5 simplemente no la atendían y por tanto nos quedábamos sin saber sobre eso. Lo segundo era que nos encontramos con que las respuestas tenían alguna incidencia o alguna orientación a la respuesta, ¿sí? ¿Eso por qué se daba? Porque los mismos formularios de alguna forma orientaban a por dónde tendría que ser la respuesta. Quizás hubiese sido un error de la generación del formulario, pero en términos emocionales y sentimentales, a veces hacer la pregunta y encontrar la respuesta ideal no es tan sencillo. El hecho de que muchas de esas preguntas ya fueran un estándar y las mismas a la larga no fueran lo más aportante, entonces nos quedábamos sin campo de acción. Es decir, la encuesta siempre me daba que el malo es el jefe, que la persona se fue por un tema salarial o que la persona simplemente se aburrió, ¿cierto? Pero era por ese mismo marco. Eso entonces nos limitaba los campos de acción como compañía. Había una parte que fue la que empezamos a entender que se convertiría en nuestro punto diferenciador y fue la emocionalidad. Lamentablemente, en un texto escrito, la emocionalidad no es fácilmente palpable, digámoslo así. Situación por la cual entonces considerábamos mecanismos diferentes para entender las emociones de una persona, ya fuese desde su comportamiento facial o desde la forma como hablaba. Había una situación adicional y es que los equipos de recursos humanos de alguna forma no cuentan con todas las herramientas más sofisticadas para esto, con lo cual muchos de estos formularios, si bien podían estar en un Google Drive o en un Forms de Microsoft, probablemente luego el descargar esa información, consolidarla y organizarla para poderse tabular se convertía en todo un caos para este tipo de equipos, ¿sí? Entonces, esa se convertía básicamente en un stopper, porque todo lo que analizaba finalmente me tocaba esperar a que alguien lo procesara y lo entregara. Y eso máximo ocurrirá una vez al mes en las compañías, ¿sí? Digamos desde ese método. Otra situación que nos encontramos era que nuestros psicólogos, que eran los responsables de materializar la entrevista, de alguna forma no manifestaban o evidenciaban simpatía o cercanía con la persona que estaban entrevistando. Por lo tanto, las probabilidades de que la persona entrevistada manifestara la verdad eran ya todavía menores. Con lo cual era más por cumplir el requisito que por realmente darnos información para poder mejorar o abordar esta situación. La consolidación de información en Excel de manera manual y finalmente la falta de oportunidad. ¿A qué se refiere esa parte de falta de oportunidad? El tener que esperar un mes para consolidar la información y poder quizás tener los primeros hallazgos nos hacía perder 30 días totales de reacción, ¿cierto? Situaciones que hoy, digamos, desde el mundo del business intelligence tradicional hasta la analítica normalita o los modelos que realmente están orientados a una acción inmediata, aquí el objetivo es cómo tengo mejor, mayor y más oportuna la información. Definitivamente, estas eran todas las situaciones alrededor del abordaje del problema. Viene entonces lo que decidimos realizar. Cuando nosotros abordamos este proyecto y decidimos hacerlo con tecnologías o con mecanismos de speech analytics, empezamos a superar varias cosas. Lo primero era, definitivamente teníamos que tener un rol de psicólogo totalmente diferente quizás al tradicional. Es decir, teníamos que tener una persona tal que fuese capaz de empatizar
rápidamente con alguien para que ese alguien pudiera hablarnos con la verdad de cara a sus principales motivos alrededor de su renuncia. Eso era lo primero. Lo segundo, y esta parte es muy, muy importante a la hora de trabajar datos de las personas, es la aceptación del uso del tratamiento de datos. Ojo, porque acá estamos trabajando o pensando en que no solo voy a entender lo que me está diciendo otro ser humano, sino que le voy a capturar todas sus características vocales, ¿sí? Entonces yo ahí en ese punto me voy a adentrar ya a algo, digamos, un tanto más íntimo, con lo cual desde el ámbito legal, la única forma de que podamos llevar esto a la realidad es justamente a través de una aceptación explícita del dueño del dato. Y el dueño del dato es el dueño de la voz, ¿sí? Y es la única forma en que debemos o podemos hacer ese uso de esa información. Luego pasamos por la adquisición o la búsqueda de los mecanismos para hacer la grabación, porque lo que decíamos es listo. Supongamos que estoy aquí en una mesa, entonces ¿con qué grabo? Luego decíamos, no, supongamos que estoy a través de una llamada, porque es que el mundo después de la pandemia o durante la pandemia se volvió súper digital, con lo cual la llamada o la videollamada tenían que ser las herramientas para poder materializar esto. O finalmente, utilizar las mismas plataformas de telefonía que tiene la compañía. Son las necesarias para guardar una voz y ya el reto siguiente sería cómo acceder a ellas, pero básicamente se tenían las herramientas. El siguiente paso fue la consolidación arquitectónica de lo que se tendría que implementar en la nube. ¿Sí? Porque cuando uno procesa audios o cuando uno procesa imágenes, realmente está procesando lo que se denomina Big Data. Para colocarles un ejemplo, cuando uno procesa señales de audio, más o menos un hertz equivale a alrededor de 44,000 registros, un solo hertz, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a mirar esa señal y analiza una señal, imagínense en eso, no de un segundo, sino de un minuto, 7 minutos o 30 minutos. La cantidad de datos es extremadamente grande, por tanto, hacer ese procesamiento ya requiere unas capacidades computacionales totalmente diferentes y unas habilidades de equipo de ciencia de datos con la capacidad de hacer ese procesamiento, de hacer ese entendimiento de esos datos. El siguiente paso, entonces, una vez ya se crea todo para que el audio llegue a las plataformas y allí se hagan los primeros procesos, entonces ya era crear los algoritmos que realmente nos detectaran o nos ayudaran con el objetivo de nosotros, y era comprender el por qué se van los recursos de nuestra compañía. Y finalmente, que esta viene siendo como la punta del iceberg, es el mecanismo de presentación, que muchas veces nosotros, muchos usuarios, somos de los que vemos un Power BI y uno de repente hasta lo critica en principio, pero no sabe que detrás del Power BI hay todo un tema de ingesta de datos, hay un tema de transformaciones, hay un tema de procesamientos y por eso aquí lo decimos, esa es la puntita del iceberg. Todo lo que hay detrás de eso es una cosa gigante. Este camino que aquí les acabamos de contar, básicamente tenía como objetivo o tiene 4 grandes características en su trasfondo. Lo primero es algo que creo que todos acá podemos haber escuchado o ya conocemos, y es el mundo del speech to text, ¿sí? Esa es una de las primeras capas de análisis que se hace acá, y es que analizamos lo que dice la persona, las expresiones vocales que salen de la persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué se convierte en un primer reto? Porque naturalmente las plataformas, por ejemplo, nube, que ofrecen servicios alrededor de esto, son muy fuertes para idiomas como el inglés, probablemente, no sé, otros, pero en el español todavía tienen muchas oportunidades de mejora, más aún porque el castellano, dependiendo de la región, tiene muchas variaciones. Entonces, eso es uno de los retos y el por qué, por ejemplo, muchas personas que trabajan speech to text les toca crear lo que se llaman diccionarios de homologación para poder ayudarle un poquito justamente
al desarrollo o al algoritmo que se vaya a realizar. Lo siguiente es que logramos hacer algo que se llama análisis de prosa. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo de hacer speech analytics, no se trata de que yo analizo palabra por palabra per se, porque una palabra independiente de otra cambia totalmente el contexto si no la miro en su totalidad, ¿sí? Entonces, una situación en donde yo, por ejemplo, pueda estar hablando mal de una persona o pueda estar hablando bien de ella, si la miro con palabras aisladas, a lo mejor no alcanzo a tener la percepción completa de la emoción o de lo que estoy queriendo decir respecto a lo que yo estoy sintiendo. El análisis de prosa entonces tiene características como, por ejemplo, mirar lo que es una raíz gramatical para entender cuál es la palabra principal de esa prosa, o, por ejemplo, limpiar los textos a un punto tal de quitarle todo lo que son las preposiciones, el a, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera. Todo eso lo limpiamos justamente para dejar el texto tan, tan líquido y tan, digamos, limpio, que nos permita a nosotros tener un análisis de prosa lo más acertado posible. El siguiente hito que se satisface con esta iniciativa es justamente la clasificación de emociones. Hay a veces una confusión que se genera en el medio, y es, una cosa son las emociones, otra cosa son los sentimientos, ¿sí? Cuando uno habla de emociones, probablemente algo me genera una emoción positiva, neutra, negativa, pero yo también tengo emociones en términos de miedo, en términos de tristeza, cosas de ese estilo. Los sentimientos son un tanto más globales, van por otro lado. Entonces aquí, si bien hoy parte del laboratorio que se tiene como mecanismos de evolución de este servicio es justo llegar a emociones y sentimientos, en ese momento estábamos en el marco de emociones. Y finalmente hay un tema, y creo que es el más diferenciador y que, si ustedes notan, está marcado como laboratorio, es porque el gran reto que se tiene cuando uno hace speech analytics, en esa expresión speech analytics, no speech to test, sino speech analytics, es poder lograr algo que se llama un puente multimodal. ¿Qué son los puentes multimodales? Para colocarles un ejemplo, si nos imaginamos un estadio de fútbol, ¿sí? Toda vez que hay un gol de un equipo y el balón entra al arco, vamos a ver que se generan dos cosas. Uno, probablemente hay un grito fuerte en el estadio, pero también probablemente se genera que todos los hinchas se levantan. Si yo tuviera una cámara grabando en ese momento, yo podría generar un puente entre el hecho de haber visto que todos se pararon y que en el mismo momento hubo un grito de gol, ¿sí? Allí se genera ese puente. Es decir, de poder ver dos modalidades o más modalidades al mismo tiempo y ser capaces de sincronizarlas. Para efectos del campo de Speech Analytics, las dos modalidades se dan entre lo que dices y la forma como lo dices. No sé en las demás regiones cómo será. En Colombia solemos utilizar el término de, es que es el tonito con que lo dijo. Entonces, no sé, una persona está molesta y manifiesta un tonito agresivo y dice, no, es que pues puede que no me haya dicho nada feo, pero la forma como me lo dijo, el tonito fue lo que me molestó, ¿sí? Eso es lo que hace relevante al menos este proceso en términos de la necesidad. Se necesita saber lo que dice la persona y la forma como lo dice, el tonito, ¿vale? Entonces, esto que ustedes están viendo acá es justamente lo que desarrollamos nosotros. A modo de exponer aquí uno de los insights generados, que ahorita se los mencionaba, esta puede ser la última capa, la puntita del iceberg. Detrás de esto se materializó todo lo que les acabo de mencionar, pero primeros insights, miren, si lo recuerdan, comenzaba la charla manifestándoles que en nuestra compañía la creencia es que todo el mundo se va por los jefes, pero solo centrémonos por un instante en esta sección, creo que sí, aquí se ve el mouse, en donde ustedes, si notan, aquí el sentimiento negativo
de cara a una situación que manifestaban muchos de nuestros colaboradores. Miren que el primero no terminó siendo el jefe, terminó siendo realmente un tema del compañero, un tema de relación con mis compañeros, como una de las situaciones más fuertes que se vivían. Yo les voy aquí a contar algo. Arus, como compañía del sector tecnología, moviliza mucha capacidad de ingenieros, ¿sí? Y son ingenieros o skill demasiado expertos. Esa expertise nos vuelve muy competitivos, situación por la cual a veces eso genera ambientes laborales de demasiado estrés, porque se empieza a convertir en quién sabe más, quién es el más teso para eso, quién es el que, mejor dicho, no falla, y eso empieza a afectar porque siempre es una competencia entre uno y otro, en lugar de pretender un trabajo conjunto o un trabajo colaborativo, se materializaban mucho esas situaciones. Lo segundo es que, por ejemplo, perdón, otro de los factores negativos eran los jefes, que aquí entran como un segundo, compitiendo con el salario. Entonces, miren que acá lo que empezamos a tener nosotros con esta información es justamente una serie de resultados, ya quitando un tanto la subjetividad o quitando un tanto lo que más o menos me dijeron algunas personas, sino que empezamos a llevar a cabo este tipo de procesos y empezamos a tener unos insights totalmente diferenciadores. Lo siguiente es cuando analizábamos el sentimiento general de las personas en la parte superior, observen que estaba clasificado entre positivo, neutro y negativo. Les voy a ser honesto, en el mundo pues de la estadística o quienes se han movido por allí en las encuestas, sabemos que aquella persona o aquellos que fueron más tendientes a ser neutros probablemente terminen quedando más en el lado de lo negativo que de lo positivo. Es decir, que si nos ponemos a mirar esta métrica y nos vamos a la tortita que hay a la derecha, casi que es un hecho que entre el neutro y negativo, que suelen parecerse bastante, estamos hablando de un 50-50, es decir, 50% de las personas que, que fueron entrevistadas con este método materializaban o evidenciaban más sentimientos negativos y neutros que positivos versus las otras personas. En adelante, si ustedes observan la cantidad de información que hay alrededor de esto, que puede ser a través de cada una de las gerencias, a cada uno de los productos, cada uno de los roles, cada cargo, fuese un analista, fuese un gerente, fuese un especialista, etcétera, tenía formas diferentes de manifestar las situaciones por las cuales se iba de la compañía. Y esas mismas, entonces, el sistema o el mecanismo que se desarrolló, que se implementó, justamente nos permitían ver a cada uno como independiente. Aquí hay una característica bien valiosa con esto, y es que toda vez que se terminaba de hacer una entrevista, si se hacía a través de las líneas telefónicas de nuestra compañía, la misma llamada quedaba grabada en la planta telefónica. Con lo cual, ese ID de planta telefónica era el que se entregaba, bueno, a través de un mecanismo pues integrador que se creó, y con ese ID ya todo el audio se iba. En términos generales, nosotros esto lo recibíamos el día de hoy, en la noche se procesaba y al día siguiente ya nuestro equipo de recursos humanos tenía toda esta información lista, que es uno de los grandes retos que hay con el dato desestructurado en el mundo de imágenes, en el mundo de videos o en el mundo de audios. Realmente a la larga es como esa desestructura la estructuro, ¿sí? Y con ese dato estructurado, pues ya empiezo a generar lo que es el mundo tradicional, pues de alguna manera el BI, o llevarlo a unos modelos predictivos para otros escenarios. Bueno, estas charlas cuando uno habla tanto a veces son complejas, ¿sí? Estoy aquí mirando el reloj, listo. Vamos para los logros obtenidos con el ejercicio. Antes de listarles los logros, esta solución les cuento que nace en el año 2018, ¿sí? Y desde entonces lo que hemos hecho es aprovechar ese conocimiento porque miren, casi que aquí lo que hicimos fue que acomodamos una tecnología que no nació para los recursos humanos, la acomodamos al mundo de los recursos humanos.
El Speech Analytics realmente nace con rigurosidad para apalancar el mundo de los call centers, ¿sí? Porque es que en un call center nos dicen siempre, esta llamada podrá ser grabada y monitoreada para efectos de calidad, ¿cierto? Bueno, no sé cómo le dicen en las demás regiones, pero está ese IBR siempre diciéndonos eso. ¿Y saben qué es lo que hay detrás de eso? Hay un montón de personas chequeando, venga, saludó, se despidió, no fue grosero, etcétera, una serie de cosas. Pero si hoy las tecnologías de Speech Analytics ya nos habilitan a hacer ese mismo sondeo, pues las compañías los están utilizando para ese menester. Aquí lo que hicimos fue una pequeña transformación. Esa transformación hoy casi que nos la respalda la consultora McKinsey con uno de sus artículos de tendencias que liberaron ahorita en julio de este año, en donde dicen que para 2024 más del 50% de esas interacciones que tenemos los usuarios de alguna forma van a estar tocadas con las capacidades de Speech Analytics, de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y de lo que es el mundo de los algoritmos de visión artificial. Creo que ya todos medianamente lo vivimos con un Siri, con un Alexa, con el Google, ¿cierto? Con todas estas plataformas que a la larga nos están utilizando nuestra voz para el procesamiento subsiguiente. En términos de logros, entonces, nosotros en Arus que se pretendía o que inclusive se han logrado, quizás no todos, pero se han logrado algunos, y es justamente lograr disminuir las cargas laborales manuales de nuestros recursos o de nuestros equipos humanos en todo lo relacionado a digitar información, consolidar información, generación de reportería, etc. Lo siguiente, y creo que como uno de los resultados más prósperos, fue la generación de insights para aumentar el engagement del colaborador. Que para darles un ejemplo, si bien se siguió dando bastante formación en Arus a los líderes, a desarrollar sus capacidades como líderes, vieran que se generaron una serie de estrategias para tratar de bajarle a la competitividad entre los mismos compañeros y realmente empezar a trabajar de forma colaborativa, ¿sí? Entonces, no sé si han visto que durante varios slides de la presentación dice unimos lo humano con lo digital. Realmente siempre somos tratando de eso, o sea, entre compañeros, cómo llevamos soluciones o servicios a nuestros clientes. Se convirtió indiscutiblemente en una herramienta que genera una serie de insumos para capacitación, formación y evolución de los recursos humanos. Adicionalmente, se dio la oportunidad de acceso y procesamiento de mucha información, digamos que antes no se tenía, que eso creo que es uno de los también de los resultados más beneficiosos de este tipo de iniciativas. A través de este mecanismo han surgido algunas ideas relacionadas a los planes de retención, no todas, ¿cierto? Pero se ha convertido en un insumo que de acuerdo a lo que manifiesta el colaborador, que muchas veces nos dicen, no, es que en la otra parte me van a dar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces eso nos va generando ideas a nosotros para saber cómo podemos seguirle apalancando a esa retención del colaborador. En este momento, este ejercicio o toda la información que actualmente se tiene se está utilizando como una base para algo un tanto mayor y es predecir cuál es el recurso humano que probablemente va a renunciar en un siguiente periodo de tiempo. ¿Eso por qué? Porque si yo desde hoy soy capaz de ver que, por ejemplo, a Juan Esteban, de acuerdo a ciertas características, ciertas manifestaciones que han hecho otros del por qué se fueron, empieza a cubrirse de alguna forma un patrón similar, entonces nos estará dando un insumo para tratar de hacer un plan de retención con Juan Esteban antes de que él decida o tome la iniciativa de empezar a buscar un nuevo trabajo. Este tipo de soluciones definitivamente le dan una ventaja competitiva a la compañía porque son soluciones que son disruptivas, es decir, no se utilizan en todas partes, adicionalmente van ligadas a la vanguardia y generan o han venido mostrando unos resultados que son evidentes o latentes, con lo cual ya naturalmente le da un check a lo que es ventaja competitiva. Y la última parte, y creo que para mí una de las más valiosas, es
tener acceso a datos, información y analítica estructurada que antes era inexplorada, ¿sí? Es decir, primero ni hacíamos el guardado del audio, hoy lo hacemos, pero antes nos quedábamos con el resultado de una encuesta en Excel. Hoy realmente tenemos un insumo completito de cómo se expresa una persona de nuestra compañía, de un líder, de un proceso o de la forma como nosotros trabajamos que nos sirve como insumo para seguir mejorando. Bueno, básicamente ese era el caso que queríamos exponerle. Ese es el mundo del Speech Analytics aplicado a uno de los procesos y cómo la voz se nos convierte en una realidad hoy para nosotros. Juan, creo que hasta acá llega la presentación. Voy a dejar de compartir en este instante. Impecable, ¿no? Buenísimo, Juan. La verdad es que es fantástico, ¿no? Es un proyecto súper interesante desde mil aristas diferentes, ¿no? Del uso de la tecnología, de la integración, del valor que da en términos de los problemas que recursos humanos tienen que resolver, ¿no? Mientras alguno va, o quien se anime a preguntar, por favor, es bienvenido. A mí me aparecen varias consultas, ¿no? Por un lado es, ¿cómo hicieron? ¿Es todo el desarrollo propio? ¿Usaron servicios ya disponibles en ciertas soluciones, no sé, como Azure o alguna, no sé, de Google Cloud Platform? ¿Integraron o hicieron todo ustedes desde cero? Listo, mira, te cuento. No está hecho todo desde cero o no nació todo desde cero, pero hoy lo estamos llevando como a todo hecho en casa, entre comillas. Entonces, para comenzar, nosotros somos muy fuertes, ¿cierto? En dos plataformas, Azure y AWS. Nosotros para todos los ejercicios de inteligencia artificial decidimos utilizar Amazon Web Service, AWS. ¿Listo? Particularmente para este ejercicio, nosotros llevamos los datos a un bucket, que es un servicio de AWS, un repositorio, y desde allí hacemos el procesamiento audio a audio a través de un servicio de Amazon Web Service que se llama Amazon Transcribe, ¿sí? Con este servicio nacimos y este servicio, digamos, facilita de cierta manera ciertas cosas porque él, en lo que es el campo de speech to text, satisface la transcripción adecuadamente, no perfectamente por el tema del idioma, pero lo hace adecuadamente y adicionalmente nos genera una serie de insight alrededor del sentimiento, como también la API lo puede hacer. Sí. No obstante, en la actualidad, nosotros hoy estamos cambiando, hace alrededor de un año hemos venido tratando de sustituir ciertas cosas alrededor de eso y por tanto, dos de nuestros científicos que son expertos en NLP, procesamiento del lenguaje natural, están en el marco de desarrollar la solución al interior. ¿Eso por qué? Un tema es buscando eficientar costos, pero adicionalmente por la maleabilidad que nos da con los datos, ¿sí? Es decir, de alguna forma el consumir servicios nos ata a lo que tenga expuesto el servicio, pero si se desarrolla con capacidades internas, a lo mejor no se sacrifica mucho de calidad y en cambio se pueden obtener muchos otros insights. No, está buenísimo, no sé, pues una pregunta que claramente me quedaba en duda, ¿no? ¿Cómo integraban? Porque hay un montón de soluciones en el mercado que resuelven parte de esto, ¿no? Puede ser la transcripción, ¿no? Bueno, Google Cloud Platform también algunas tienen soluciones para eso y demás. Y el otro punto también me quedo pensando, otro punto que aparece, ¿no? Que siempre lo hablo con algunos colegas de España en términos de la necesidad de lo particular del lenguaje, que vos también lo traés, ¿no? De quizás la intervención de psicolingüistas para cómo entrenar y cómo mejorar el modelo en función de las particularidades, del acento. En este caso, bueno, no sé si solo se aplica en Medellín o en todo Colombia, en otros países de Latinoamérica, como también los vocablos específicos, ¿no? De acuerdo. ¿Sabes algo? Nosotros recientemente inclusive estuvimos haciendo un acercamiento con una universidad de acá de Colombia que sabemos que tiene un grupo de investigación en el campo de la lengua, ¿sí? De hecho, con ellos, que son doctores, entendimos que si queríamos realmente llevar esto a otro nivel, que en este caso fuese el puente multimodal que ahorita les mencionaba, justamente íbamos a necesitar hacer una investigación un poco más profunda en términos de la forma como se expresan en las regiones. Indiscutiblemente el alcance en principio cuando lo hemos conversado con estos doctores ha sido exclusivamente Colombia, porque ya Colombia naturalmente lo que es hablar en la costa versus hablar en Medellín, bueno, no sé si alguien conoce, o Bogotá, cambia radicalmente. Sí. Hay un término que nosotros utilizamos, Juan, y bueno, y todos, que se llaman las muletillas. No sé si me asocias ese término,
Se entiende acá en Argentina, se entiende, en otros países también sí. Vale, perfecto. La muletilla es un reto muy fuerte porque la muletilla en alguna región significará una cosa, en otra región significará otra, o dependiendo del contexto, cambia totalmente la expresión. Sí. Entonces, las muletillas se nos convierten en un reto a la hora de hablar de Speech Analytics. Sí, pues un punto no menor. Yo la mañana justo trabajaba hoy con una empresa chilena y, por ejemplo, aparece el Po, Cachai y demás, y de repente, y así aparece en cada uno de los lugares, y también me quedo pensando, ¿no? Porque también en Speech Analytics hay un tema de análisis contextual también para entender cómo aparece eso. Y ahí se trabaja haciendo un modelo general colombiano o después también pensando en, después hacer como submodelos, por llamarlo de alguna manera, específicos por regiones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ahora no me acuerdo, como las altas tierras, no me acuerdo cómo se llaman ahí, los costeños, los serranos y demás, pensando como Sí. situaciones particulares, ¿no? Ahora justo, perdón, justo para los colombianos, que me olvidé los términos de las zonas, ¿no? Es tal como lo comentas, Juan. De hecho, nosotros hemos partido desde la generalidad, pero esa generalidad hoy no nos satisface todos los escenarios que quisiéramos monitorear. Con lo cual, definitivamente nos ha tocado crear diccionarios por región. Y esos diccionarios, nuestras redes neuronales tendrán que pasar por esos diccionarios en todo Sí, momento. Ahora, el detectar la región muchas veces nos toca o nos la hemos jugado un poco desde el mismo eh, etiquetado del audio. Por ejemplo, si el audio nos llega de los colaboradores que nosotros tenemos en la costa, presumimos que son de la costa y por tanto sí, ya hay un procesamiento por ese lado. Es decir, hoy no tenemos una red neuronal que tenga la capacidad de integrar todas las fonéticas o las formas de prosa sí. y que él sea capaz de detectar de una vez, es que este es de la costa o este es de la región central o Sí. este es de la parte sur. Uh-huh. Sí, pensaba en eso claramente, ¿no? Cómo de repente el desafío después, cómo optimizarlo, ¿no? Y De acuerdo. me quedan también dos preguntas. Así. Una es en términos de cómo van entrenando, o sea, los modelos, o sea, en términos de qué estos tienen para entrenarlo, porque obviamente ahora usan quizás la data que tiene, bueno, Amazon Web Services para entrenar y de repente ya el modelo entrenado, o hacen un trabajo de entrenamiento con la data que van generando y un poco los insights, o hacen un entrenamiento manual para mejorar el modelo. Listo, te cuento. El proceso completo que se lleva a cabo acá es el mismo que de hecho llevamos nosotros para cualquier proyecto de inteligencia artificial y es que nosotros tenemos un equipo de etiquetado de datos, Juan. El equipo de etiquetado de datos que nosotros tenemos contiene herramientas o métodos que nos permiten a nosotros tomar palabra por palabra, frases y adicionalmente estructuras que son las que satisfacen esto. Pero es un equipo que hace, digámoslo así, el trabajo maluco, porque ese sí le toca escucharse cada audio, empezar a clasificar la partecita, mirar la tonalidad, mirar la frecuencia e ir etiquetando todo eso para que se me vaya creando mi set de datos. Y a través Sí, de ese set de datos es que procedemos. Ese es el motivo por el cual nosotros cuando comenzamos utilizando plataforma o servicios de la nube y hoy estamos migrando a algo ya más hecho en casa, justamente porque ya hemos alcanzado a tener un ok. insumo de información suficiente para poder abordar por acá, digamos, el reto. Es un camino largo, no sé qué conjunto tiene. Y me quedo pensando otra pregunta también es, ¿cuál es la percepción de las personas cuando pasan por el proceso? ¿No? Porque también un tema que aparece siempre y hablamos con varios colegas siempre de Analytics es la percepción de las personas entendido que son evaluadas con este tipo de herramientas, o sea, cuánta es la tasa de respuesta, cuántos participan también del proceso de repente ser entrevistados. Lo que no termino de entender es, te llama un sistema automático que te empieza a hacer preguntas y te va guiando, ¿y cómo es la Listo. respuesta de eso? Mira, la respuesta se tornó más positiva, pero fue gracias al recurso humano que nosotros pusimos allí. Te voy a dar el escenario. Uno de los hallazgos que logramos comprender en este ejercicio era que se necesitaban psicólogos con un skill particular para generar cercanía en muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te voy a hacer una entrevista, probablemente esa entrevista no nos puede tomar más de una hora. O sea que yo tengo una hora para empatizar contigo y tratar de que tú me digas lo que más pueda ser verídico del por qué te estás yendo de la compañía. Entonces, lo primero es, no hay un mecanismo de voice bot que esté haciendo preguntas y la persona respondiendo. No, porque eso le quita toda la persona,
Sí, o sea, lo vuelve muy impersonal, es la expresión. Sí, Y por tanto, la persona se va a ver todavía más limitada para darme las respuestas como yo las necesito. Entonces, ahí hay un recurso humano. Ese recurso humano usualmente tendrá una herramienta, o sea, que haga eso a través de una llamada o si lo hacen en entrevista presencial y graban el audio. La natural barrera que se ha generado o es normal que se genere es cuando las personas ven que les presentamos un documento en el cual dice, mire, yo voy a grabar la entrevista para efectos de poder aprovechar esto, poder hacer unas mejoras, poder cambiar nuestros procesos. Dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y si la persona está de acuerdo, nos da la aprobación expresa. Ese documentito es la principal barrera, Juan, que a la larga uno se enfrenta con esto. ¿Cómo la tratamos nosotros de mitigar o de suavizar? Exponiéndole el porqué de la importancia de esto y que la misma será tratada con la confidencialidad que se merece. ¿Sí? sí. Entonces nosotros en ese escenario ya vamos superando el otro pedacito. Hoy por hoy nosotros no alcanzamos a cubrir el 100% de los retiros, pero sí alcanzamos a superar más del 70% de los retiros. Es decir, logramos una mejora un poco superior al 20% de lo que anteriormente hacíamos con el otro mecanismo. Pero eso no solo hablándolo en términos de cobertura, sino en generación de información, el cambio fue abrupto. Sí, es brutal. Yo me quedo pensando también después el otro lado que es, o sea, hacia el participante o la persona que egresa, pero también hacia internamente, no solo el equipo de recursos humanos que sabe la data, sino internamente, ¿no? Los líderes cuando reciben la información, participan de la información que reciben, porque también ahí son evaluados, ¿no? En forma positiva y negativa. Entonces también cómo perciben esta información que aparece en las entrevistas de egresos analizada por un sistema de inteligencia artificial. Listo, perfecto. Juan, sabes que nosotros hemos cuidado mucho eso porque lo que menos hemos querido es que se genere un tema de como de que se sientan vigilados, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, lo que ha ocurrido es que la información literal, como por ejemplo yo les presenté esa muestra a todos, es una información que exclusivamente tiene acceso las áreas de recursos humanos, ¿sí? Sí, A través de esa información que usualmente se pretende analizar desde la generalidad, no desde la particularidad, es que se toman acciones desde la generalidad. Para sí. colocarte un ejemplo, en términos del jefe, que puede ser algo que va muy dirigido a algunas personas, en ese espacio o en ese ámbito, realmente no es que se vaya y se aborde a un jefe en particular por alguna situación en particular, no. Es que entendimos que los jefes en nuestra compañía, por ejemplo, teníamos un tema importante a mejorar en comunicación asertiva, ¿sí? O en lo que es el tratamiento de situaciones conflictivas. Entonces, a lo mejor no teníamos las competencias para saber abordar eso, etcétera, y en función de eso se crean planes de capacitación generales, no específicos para una persona. Bien, buenísimo. Y el último punto, porque la verdad es que uno podría estar horas con este proyecto, es las personas que participan, o sea, las personas que hacen las entrevistas, cómo las definieron, las entrenaron también en el uso, en cómo es el proceso de entrevista porque claramente cuando saben que también van a estar analizada la data que ellos generan, fueron entrenados, fueron identificadas ciertas habilidades para participar de ese proceso. Sí, entonces te cuento, el histórico, nosotros ya teníamos pues un set de datos proveniente de los Exceles o de la forma tradicional como hacíamos el trabajo. Parte de los campos que habían ayer era quién había estado en la entrevista, o sea, cuál había sido el psicólogo que había estado en dicho espacio, ¿sí? Esa información se nos comenzó o se nos volvió en el insumo para, digamos, detectar quienes probablemente lograban respuestas más profundas o más efectivas y quienes no lo hacían tanto, ¿sí? Básicamente, y creo que está asociada a una pregunta que nos hace Silvia, y es, el skill se evidenció gracias a ese histórico. Y ese histórico lo que hicimos era mirar qué tan profundo alcanzaba a ser el formulario en términos de respuesta a la hora de compararlo con demás compañeritos, porque habían respuestas pues, que se Sí. centraban en una línea, nada de profundización, mientras que había otras personas que definitivamente evidenciaban un gran detalle en lo que hacían. De hecho, el paso siguiente realmente no solamente se ciñó a eso, sino ya a hablar con el jefe de esas personas. Y ellos ya tienen una percepción, y dicen, no, si es que esta niña, mejor dicho, tiene unas características y unas competencias maravillosas.
hagamos la prueba con ella. Y empezamos a trabajar con ella y vieras que con ella nos fue muy bien. Bueno, genial. La verdad es que, Juan, te agradezco muchísimo el tiempo, el proyecto es apasionante. La verdad es que, bueno, hay otras cosas que fuiste conversando también previamente de otros temas que vienen trabajando, ¿no? O sea, la verdad es que es apasionante lo que viene haciendo Narus, este punto de cómo combinar tecnologías de Machine Learning, de inteligencia artificial, Speech Analytics, Voice Recognition, o sea, y demás en problemas de recursos humanos, buscando soluciones ya resueltas. La verdad es que siempre es apasionante. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, tu disposición siempre para participar. Les agradezco también a todos que están acá conectados escuchando todo lo que va compartiendo Juan Esteban. Y bueno, ya de a poquito también vamos dándole la bienvenida a María Alejandra Guamani. Juan, muchísimas gracias. Ojalá pronto ya tengamos algunas cosas nuevas que tengamos para compartir. La verdad hay un montón, pero bueno, vamos teniendo que a veces elegir, que siempre el tiempo es tirano, ¿no? Vale, gracias, Juan. Un gusto, ahí María Alejandra, ya viene el espacio de María Alejandra, mientras ahí compartimos también ahí en el link del chat la encuesta para compartir un poco qué les pareció lo que compartió Juan Esteban, que la verdad es que a mí es un tema que me apasiona, cómo la tecnología va evolucionando y cómo se la va conectando las diversas soluciones que hay para dar soluciones a recursos humanos.